Gracias por continuar con nosotros. Es viernes 13 de mayo del 2022. Es un gusto saludarles. Vamos a nuestra entrevista de fondos. Está con nosotros el diputado José Urbina. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido, José. Muchas gracias, Medardo. Acá cerrando semana, este viernes contigo. Siempre es un gusto dirigirnos a la población y expresarles todo el trabajo que estamos haciendo como nueva asamblea para poder construir un mejor país. Así que gracias por la invitación, estimado Medardo. Gracias, José. ¿Tú siempre sentís que después de cada plenaria se le cumple a los salvadoreños? ¿Te queda ese sentimiento siempre? Por supuesto, porque en la agenda lo que tenemos son siempre leyes que buscan satisfacer la justicia. Te voy a poner un ejemplo sencillo. El aumento de pena para violadores, que es una iniciativa que nace de la diputada de Nuevas Ideas de la Comisión de la Mujer. Una ley que esto es una reforma al Código Penal. No veían como problema el abuso, la violación. ¿Por qué razón? Porque nunca les interesó la protección realmente de la familia. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, el martes fue una reforma para aumentar las penas, los tiempos en la cárcel de aquellos violadores, de aquellos que abusan. Y sobre todo, también se agregan otras modalidades. Aquellos sujetos, por ejemplo, que engañan a su víctima poniéndole droga en una bebida, al que abusa de una persona con discapacidad, al que abusa de una persona adulta mayor. Esa es una realidad que ha vivido el pueblo salvadoreño, porque el Estado nunca ha protegido a la familia, a pesar de que la Constitución dice claramente que la familia es la base de la sociedad y que es el Estado el que debe garantizar la protección de la familia. Pero en realidad el Estado, a través del tiempo, lo que observamos en el pasado es que no protegía a la familia, protegía patrimonios de grupos, de sectores. Por eso es que yo me siento satisfecho, porque cada vez que hay plenaria hay reformas, hay avances importantes en todo el aparato de ley que nos dejó la vieja asamblea, que nosotros estamos cambiando para hacer justicia en diferentes áreas. Por lo tanto, sí, muy satisfecho, Medardo, porque estamos cumpliendo lo que nos mandató la población, cambiar lo que no sirve, cambiar lo que no funciona, y eso es lo que estamos haciendo. También hubo la aprobación, ¿no?, del proyecto de ley de compensación para retiro de policías. Sí, ¿Eso fue ayer también o pasó a la comisión? Perdón, eso fue el miércoles. Miércoles, porque martes, se celebró el Día de las Madres, y como siempre hacemos las plenarias martes, por eso yo estaba refiriéndome al martes, pero bueno, fue antier. El miércoles nosotros también hicimos un paso importante, una iniciativa del presidente que busca hacer justicia con aquellos elementos de la policía. Se va a beneficiar a policías que tienen ya más de 30 años de servicio en su carrera policial, que le han servido a la patria, trabajando por la seguridad del país, y que ahora van a poder retirarse de manera digna. Todas las acciones que hemos hecho como nueva asamblea busca darle fuerza, apoyo a todo el aparato de seguridad. El gabinete de seguridad ahora sí tiene el apoyo de la nueva asamblea legislativa. Ustedes recordarán que hace poco tiempo, cuando estaba la vieja asamblea, lo que querían era descabezar todo ese aparato de seguridad, porque no querían que el país fuera seguro, porque entre más inseguro era El Salvador, más negocio hacían con la violencia, más negocio hacían con el crimen. Yo hacía una reflexión hoy más temprano, por ejemplo, en mis redes sociales. Obviamente, entre más terror, entre más miedo tiene un país, más crecen las agencias de seguridad privada. Entonces, como nueva asamblea, le hemos ido dando todas las herramientas al sistema de seguridad para que ahora el país sí tenga un cuerpo policial preparado, equipado con tecnología de punta para hacer frente a los criminales, porque ustedes recordarán que hace poco tiempo los criminales incluso tenían armamento suficiente para combatir a la policía. Imagínense en qué situación nos encontrábamos. Poco a poco esto se ha estado revirtiendo con un esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele, trabajando fuertemente para proteger a los buenos, a la población honrada, que estaba secuestrada, que estaba atemorizada por por estos criminales que en el pasado hicieron pacto, matrimonio con la vieja política y que solo le trajeron dolor al pueblo salvadoreño. Y sobre todo esto de
estaba viendo que la compensación por lo menos es hasta 12 salarios para aquellos que tengan más de 60 años y otros, un reglamento ahí que se ha establecido. Pero que estoy seguro los familiares de estos policías, porque se van con su pensión, ¿no? Es decir, claro, es una compensación, sí, que es muy importante. Sí, es que es una manera de dignificarlo, lo decía en una entrevista ayer el director de la policía. Sí. Esto nos dice a nosotros, como policías, que la nueva asamblea, que el Estado ahora sí los dignifica, porque en el pasado los usaban y los mandaban a emboscadas a los policías para que murieran, porque no les importaba. El director de policía, él decía en su testimonio cuando presentaron el proyecto que él lo vivió porque él es un policía de carrera. Exactamente. ¿Verdad? Imagínate que en lugar de darles armamento, en lugar de protegerlos a los policías, anteriormente con quienes pactaban era con los criminales. Entonces nunca se iba a pensar que hoy existiera una nueva asamblea que les dé la oportunidad, primero, de retirarse dignamente. Esto es una compensación económica, esto es aparte obviamente de la pensión que ellos van a recibir, pero estamos hablando de elementos que ya tienen más de 30 años, obviamente ya su ciclo de servicio se cierra, pero nosotros les hemos agradecido por ese aporte al país, porque a pesar de vivir un oscuro momento en el pasado, donde no tuvieron la protección del Estado, donde no se le dio las herramientas para hacer su trabajo, cuántos elementos de la policía fallecieron desde el 1992, desde que se terminó la guerra. Imagínense cuántas familias han llorado a sus hijos policías, porque los criminales en el pasado estaban sueltos, estaban libres, no se combatían. Entonces esta es una manera de dignificar a la policía, que ahora está haciendo un trabajo muy valiente para proteger a las familias salvadoreñas. Es un acto de justicia, ¿verdad? Es una compensación económica por aquellos que ya cumplieron 30 años de servicio, que en este tiempo pues obviamente han entregado sus mejores años a la patria, cuidando al pueblo salvadoreño. Ok, son esos temas importantes que ocurrieron en la última plenaria, diputado. En el tema de seguridad yo estaba viendo una iniciativa que se veía interesante, me la contó a mí cuando conversamos a inicios de esta semana el diputado Gallego, y él decía que para él, a iniciativa de él, ¿verdad?, él estaba en la disposición de continuar con el régimen de sección hasta que el último pandillero estuviera en la cárcel y eso garantizara mejor seguridad, como está ocurriendo en este momento para los salvadoreños. Y recuerdo que también el martes conversé con Giovanni Galeas y él decía que él siente que en 4 a 6 semanas, con este ritmo de capturas que van, el presidente podrá decir misión cumplida en el tema de seguridad, es decir, ya están todos los pandilleros presos. Con estos dos antecedentes, ¿usted cómo ve como diputado esa disposición de continuar con el régimen de sección y qué evaluación hace de la prolongación de este régimen? Creo que esto hay que juzgarlo a partir de los resultados, Medardo, y es muy importante el análisis que tú haces. Efectivamente, lo que estamos viendo es, las mismas autoridades lo confirman, con el descenso en las cifras de fallecidos. Estamos teniendo días con 0 homicidios. Un país más seguro se construye cuando se combate el crimen, no hay otro camino. Y hay algo muy interesante, ¿y por qué razón? Me parece un punto de vista muy válido, porque lo están diciendo en este momento las autoridades. Vea usted cómo funcionaba esa rueda de caballitos donde el sistema realmente de gobierno anterior no funcionaba, o mejor dicho, funcionaba para los intereses de pocos que hacían negocio con la seguridad. Por ejemplo, lo han dicho recientemente las autoridades. Resulta que con el régimen de excepción, Medardo, se está recapturando a sujetos que quedaron libres porque jueces, un sistema de justicia también permisivo y corrupto, criminales, pandilleros que habían cometido muchos actos de barbarie, simplemente los dejaban libres. Entonces hoy con el régimen de excepción los están recapturando para que realmente paguen sus condenas, porque el sistema de justicia no los castigaba como merecían. Están saliendo de los penales y los recapturan y tienen que seguir ahí, porque son sujetos que han cometido
luto, han cometido verdaderas masacres. Y lo que les daban era una pena de 2 años, de un año. Bueno, en el peor de los casos, ni siquiera los condenaban. De todos los casos de denuncia, ni siquiera el 10% se condenaban. Terminaban saliendo. Esto era un negocio hasta para los abogados. Era un negocio para todos. Porque la fiscalía no actuaba, porque el sistema de justicia no actuaba, porque la policía estaba debilitada, porque el Estado no les daba la protección que necesitaban. Entonces, ¿qué confianza iba a tener la familia salvadoreña? Con el régimen de excepción, lo que vemos son resultados incuestionables, resultados contundentes, y si hay cifras a la baja sostenidas, es porque da resultados. Entonces, la población lo que quiere es que ahora no nos detengamos. Si ya comenzamos esta tarea, hay que terminarla bien, no darles la oportunidad de reorganizarse, de reestructurarse, de resucitar. Es el momento de terminar de una vez por todas con esta plaga que por tantos años en El Salvador ha tenido sumida a la comunidad en mucho dolor, en mucho luto, por todos los crímenes, por todas las extorsiones. ¿Cómo han tenido atemorizado a los pequeños comerciantes? Si no les daban tregua, si no les daban la oportunidad de crecer, porque los extorsionaban de diferentes maneras, amenazándolos continuamente con matarlos, y si no pagaban la renta los mataban. ¿Cómo va a tener usted compasión de estos sujetos que solamente les importaba matar, robar, causar zozobra y dolor? No se pueden combatir con un guante suave. Tiene que ser medidas como esta, contundentes, firmes, que la población está avalando. Esto es lo más importante. La población salvadoreña, en las encuestas, claramente dicen que están satisfechos con el régimen. Sí. Y ellos quieren que siga. Sí. Por eso es que es importante ver, al final de cuentas, cuáles son los resultados. ¿Quiénes son los que no están satisfechos con el régimen? Obviamente los que no están satisfechos son esos voceros de los grupos de Arena y FMLN, que por cierto, sabemos muy bien que para ellos en el pasado fue un negocio. Bueno, hablando de los diputados de la esquina, que ellos no aprobaron, ellos dicen que apoyan a la población, pero nunca votan. Yo los tengo ahí cerca, Medardo, sí. Y siempre yo los escucho decir que ellos están a favor del pueblo salvadoreño, los diputados de la esquina, pero a la hora de votar siempre se abstienen o votan en contra de todas estas medidas que buscan proteger al pueblo salvadoreño. Bueno, hay un señor ahí que siempre parece criticando todas estas medidas, pero él fue director de medicina legal y se daba gusto hablando de los muertos diariamente, ¿tú recuerdas? Sí. De Fortín Magaña. Sí. Este señor que definitivamente se había convertido en el muertómetro, en el vocero de los muertos. Es decir, estaban en un sistema en donde todos hacían negocio con el crimen, con la inseguridad. Esto es lo que estamos cambiando. Miren, es fácil pensar, yo les voy a presentar una imagen, una fotografía que todos ya vimos, que por cierto yo la viví. Me fui al centro de San Salvador, a la capital, a ver miles y miles de familias respirando seguridad, respirando tranquilidad en nuestra capital, porque se sienten más seguros, porque ahora el centro capitalino está ordenado. Ese es el ambiente que queremos ver en El Salvador. Imagínate, Medardo, que tuvieron que en algún momento cerrar hasta la calle Rubén Darío por la avalancha de salvadoreños que querían disfrutar con sus familias. Se sienten más seguros. Esas escenas nunca las iba a ver en el pasado. Sí. Entonces, hacia ahí vamos caminando, rescatando el territorio de todos esos criminales y dándole la oportunidad al pueblo salvadoreño de prosperar. Porque si hay seguridad, hay crecimiento económico. Es imposible que una economía crezca si estamos en las manos de criminales. El otro día estaba viendo un material, producción de una periodista muy interesante, Marian de la Fuente, creo que se llama. Y ella estaba muy bien informada, muy bien documentada de lo que ocurría aquí, porque está ocurriendo, ¿no?, que hay unos medios que están queriendo darle un máximo volumen a aquellos que ya se ha explicado que por alguna razón son detenidos, pero que cuando se profundice en la investigación son liberados, y está ocurriendo. Pero ella conoce mucho de
y es importante porque es alguien de afuera, de cómo se trataban a los pandilleros antes en las cárceles y cómo se tratan y las disposiciones del presidente Nayib. Veamos, producción, este material que es muy interesante. Y vivían en las cárceles y tenían los martes y los jueves y los sábados prostitutas que iban a visitarlos y pagaban a los carceleros para salir a una boda o salir a un cumpleaños de su familia. O sea, las cárceles eran suyas, eran sus feudos. Y ahora Bukele ha sido claro, les ha dicho, se acabó esto, les ha quitado una reacción de comida y eso ha provocado que algunas organizaciones internacionales pongan el grito en el cielo. Ahora, Eladio, hay otro tema que es importante con las organizaciones internacionales. Puede ser criticable o no criticable, pero Bukele tiene un punto también importante ahí, y es ¿por qué no dejan de preocuparse solamente por el que ha cometido el delito y se preocupan del agredido, de la víctima, de las familias de las víctimas? Porque si ustedes no se preocuparan del que está preso y del que ha cometido el delito, quizá no tendrían cómo vivir, porque su negocio y por lo que ustedes viven y por lo que ustedes subsisten es por defenderlos a ellos. ¿Qué tal? A ver si podemos hacer producción y ponemos, interesante, ¿no?, los últimos 30 segundos de ese reportaje, porque por eso, bueno, la opinión también del diputado José Urbina, a ver si lo tenemos. Adelante, producción, vamos a ver, porque ahí está. Internacionales pongan el grito en el cielo. Ahora, Eladio, hay otro tema que es importante con las organizaciones internacionales. Puede ser criticable o no criticable, pero Bukele tiene un punto también importante ahí, y es ¿por qué no dejan de preocuparse solamente por el que ha cometido el delito y se preocupan del agredido, de la víctima, de las familias de las víctimas? Porque si ustedes no se preocuparan del que está preso y del que ha cometido el delito, quizá no tendrían cómo vivir, porque su negocio y por lo que ustedes viven y por lo que ustedes... Ahora, este es un análisis, José, de alguien de afuera, ¿verdad? Uno tiene claro, por ejemplo, que han habido ciertas detenciones que, como dije antes, luego de hacer la investigación más profunda salen, pero la oposición está haciendo bandera de esto, la oposición está magnificando de que son miles de inocentes. Por ejemplo, veíamos una caricatura para el 10 de mayo, por ejemplo, de un periódico matutino donde se veían a dos madres, creo, fuera de un penal, ¿no?, y que iban a tener un día de la madre tristísimo porque sus hijos estaban presos. Sí, pero la reflexión que hay que hacer, pueblo salvadoreño, es qué pasa con las miles y miles de madres de familia que el 10 de mayo pasaron ese día en el cementerio, enflorando a sus hijos que fueron muertos por los pandilleros, por los criminales. Son miles de madres de familias que han perdido a sus hijos por culpa de estos criminales. ¿Y a ellas quién las defiende? ¿Y por ellas quién se preocupa? Porque por ellas no se pronuncian estos que se oponen a las medidas que está impulsando el gobierno del presidente Nayib Bukele. Son mujeres salvadoreñas que durante todo este tiempo, estamos hablando de que solo en el conflicto armado y posterior al conflicto armado, estamos hablando de cerca de 200,000 personas que están bajo tierra, que están ahí descansando en los cementerios. Yo por eso hacía una reflexión. Yo prefiero nuevas cárceles para todos esos criminales que nuevas tumbas para los hijos de esas madres luchadoras que se sacrifican cada día para sacar a sus hijos adelante, y que venga un pandillero y le arrebate la vida a su hijo. Eso no es correcto. Por ellos hay que luchar, porque son los que nunca tuvieron justicia. Son las madres de familia que han sufrido el dolor, y no solo madres de familia, padres de familia también, que tuvieron que enterrar a sus hijos. Estamos hablando de hijos que también enterraron a sus padres por culpa de estos criminales que mataban familias completas, que no tenían ninguna piedad, Medardo. Si es que ellos matan todo, no tienen corazón. Estos tipos hemos visto escenas matando familias completas. Sí, recién nacidos. Hay muchas masacres, ¿verdad? Masacres. ¿Tú qué recuerdas? Bueno, la masacre, por ejemplo, de San Juan Opico, la masacre aquí en Mexicanos. Vaya, pero esta masacre de San Juan Opico, no sé si tenemos unos materiales ahí, producción, cuando quiera los ubica. Por ejemplo, esta masacre de San Juan Opico, uno como comunicador le llegó un video terrible, no sé si tú lo viste. Ese es un video desgarrador. Yo realmente no tuve no pude resistir, no lo pude ver. Es demasiado impactante ver a un pandillero con un corvo cortándole la cabeza
a un empleado de una empresa, a un salvadoreño honesto. Y este criminal... Y matar solo por matar, ¿verdad? Y solo por matar, o sea, por venganza, agarra... Bueno, ni por venganza, porque muchas veces lo mataban hasta por hacerse una marca. Por confusión, por una marca o por lo que sea. O en el peor de los casos, porque aquella madre de familia que tiene una pequeña tiendita no pudo pagar la renta, entonces le mataban al hijo. Y ver esa escena, miren, es una escena de terror, terrible, donde el pandillero agarra al corvo, lo empuña y con toda su violencia comienza a cortarle la cabeza a estos salvadoreños. Y entonces, ¿cómo hay que tratarlos a ellos? ¿Y cómo quedan esas madres de familia? Esta otra, mira, ¿cómo fue la masacre del microbús en Mexicanos? El ataque más sangriento de las maras del Salvador, en el que 17 pasajeros murieron carbonizados. Ese hecho criminal, si no me equivoco, ocurrió en el año 2017, creo. Bueno, por ahí en ese pero año. Entiendo que fue en los años de Mauricio Funes. Sí. Creo que fue antes. No, con eso fue. Sí. Con el de Mauricio Funes, y con eso dio toda con eso la apretaron y ahí se dio. Pero Medardo, ¿no te parece a ti que ese hecho criminal, donde murieron 17 salvadoreños dentro de un microbús quemados por los criminales, por los pandilleros, no era un hecho suficiente para que renunciara el gabinete de seguridad en ese tiempo? Pero no. La vieja asamblea quería quitar al gabinete de seguridad del presidente Nayib Bukele por estar combatiendo a los criminales. Pero en ese hecho criminal, donde 17 salvadoreños inocentes, trabajadores, murieron dentro de un microbús, solo para poner un ejemplo, pero hay muchas masacres donde yo recuerdo muy bien, donde aparecían cuerpos desmembrados por todas partes. En los parques aparecía una cabeza, una mano, una pierna, niños recién nacidos que les cortaban la cabeza. Miren, estamos hablando de un monstruo, estamos hablando de una verdadera hidra de terror con múltiples cabezas que se dedicó a causar crimen, a quitarle la vida a los buenos salvadoreños. Ese es el monstruo que se está combatiendo, y no importa lo que digan, por mucho que estén defendiendo a esos criminales, el pueblo salvadoreño es el que está en este momento respirando más tranquilo al ver que esos criminales, cada vez que la comunidad se libra de un pandillero que es el que los tenía asediados, esa comunidad va a respirar tranquilamente. Cada vez que ven en la fotografía que va esposado uno de estos criminales para la cárcel, porque exactamente hasta que el último de estos criminales esté en la cárcel, el pueblo salvadoreño va a poder respirar más tranquilo. Ahora, si yo recuerdo con esta masacre, que es lo que yo recuerdo del microbús, 17 personas calcinadas, ¿verdad? Sí hubo una conmoción ahí con el gabinete de seguridad, una conferencia de prensa. Recuerdo esa imagen del expresidente Funes, ahora ciudadano nicaragüense, ¿verdad? Qué ironía, ¿verdad? Con 6 órdenes de captura, y todavía se da el cinismo de criticar y todo eso, ¿verdad? Un caso bien particular, el primer presidente del FMLN, ¿verdad? Solo eso es una tristeza decirlo, pero bueno. Y de ahí fue que empezaron las concesiones con la tregua, ¿verdad? Es decir, son de esas cosas que ocurren. Ahora está ocurriendo que las autoridades de seguridad, todas están coordinadas para garantizar la eficiencia y la eficacia de los planes de seguridad. Vamos a seguir hablando para concluir sobre este tema, pero vamos a hacer una pausa y después hay otros temas que hablar con el diputado José Urbina en este viernes 13 de mayo. Ya regresamos. Muy bien, seguimos conversando con José Urbina para este tema que ha estado, en realidad es el tema de la semana, ¿no? Del día. Tenemos este material, a mí me parece muy importante. A ver si ubicamos, producción, el apoyo número 4 de este viernes 13, que fue de un día de estos, pero
es que es sorprendente. 500 capturas diarias, ¿verdad? Por eso te decía, 500 capturas diarias con este ritmo, en muy poco tiempo se puede meter preso, que es lo apropiado a todos los pandilleros. Pero veamos este material que es muy interesante. Adelante, producción. La operatividad de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada en los territorios continúa dando resultados históricos. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Justicia y Seguridad, desde la implementación del régimen de excepción, cada día se sacan de circulación a centenares de pandilleros y colaboradores de estructuras criminales. Seguimos generando aproximadamente 500 capturas diarias. Esperamos ya llegar y sobrepasar las 28.000 capturas. La situación de seguridad es constantemente monitoreada por el gobierno y a partir de los resultados se tomarán decisiones sobre el trabajo en el territorio. Que eso es algo que día con día estamos analizando con el señor presidente de la República y como gabinete. Lo que estoy seguro es que si seguimos teniendo esta lucha como Estado y como sociedad en contra de ellos, vamos a utilizar el tiempo que sea necesario para erradicar a este cáncer. Las capturas también son posibles mediante la denuncia de la población, que durante décadas vivió con temor a las pandillas debido a que los anteriores gobiernos no se preocuparon por garantizar la seguridad de los salvadoreños, pero ahora confían en el trabajo desarrollado por la administración del presidente Nayib Bukele, mediante la cual se están encarcelando a miles de criminales. Muy bien, se están encarcelando a miles de criminales. Cuando veíamos el material, tú recordabas esto que decía, lo que recordaba el material anterior que veíamos, de que las condiciones en que estaban las cárceles antes, ¿verdad? En los gobiernos de Arena y el FMLN, ahí pudimos ver, ¿verdad? Bueno, en la nota que pusimos, efectivamente, las cárceles eran un verdadero centro del crimen. Prácticamente las cárceles se las habían entregado a los pandilleros, a los criminales, y desde ahí ellos decidían hacer cualquier tipo de crimen. Hacían fiestas, invitaban a prostitutas. Es más, ahí en las cárceles también cometían muchas violaciones. Extorsionaban a padres o madres de familia para que llevaran a sus hijas a las cárceles y abusar de sus hijas. De ese mal nos estamos librando. De un momento de la historia tan cruel, tan doloroso. Te quiero comentar una anécdota, Medardo. Estuvimos con el ministro de Educación recientemente, esta semana, iniciando la semana, entregando por primera vez en la historia computadoras especiales adaptadas para niños con discapacidad en un centro escolar en San Jacinto. Y conversábamos nosotros con los profesores y nos decían los profesores que ahora los estudiantes están más optimistas. Incluso la afluencia de estudiantes ha aumentado, porque ya no tienen el asedio de las pandillas que desde la escuela comenzaban a hostigar, a molestar, a maltratar a los estudiantes honestos que quieren superarse. Imagínate cuánto impacta la limpieza de estos criminales en todos los rubros de la vida nacional. Y en el tema educativo es valioso recordar cuántos jóvenes asesinados a lo largo del tiempo por estos criminales. Cuántas historias, tú recuerdas aquellos reportajes de las jovencitas, de las adolescentes, de niñas que aparecían asesinadas, descabezadas, fuera de los centros escolares, porque no le hacían caso o no querían ser novias de un pandillero. Imagínate el dolor y las heridas que le han causado al pueblo salvadoreño estas pandillas, a miles y miles de salvadoreños. Venimos de ahí. Son diferentes fases. Este plan de control territorial tiene diferentes fases y ciertamente cada una de estas fases ha traído avances importantes en la seguridad pública. Rescatar primero las cárceles, poner orden ahí, que no haya comunicación. Nadie tuvo el valor de quitarle la comunicación a estos criminales en las cárceles, porque de ahí cometían todos sus crímenes. Lo que decía, por ejemplo, el ministro en la nota, de cómo ellos están logrando cada día sacar a 500 criminales de las calles
que se dedican a extorsionar y a matar. Ya nos acercamos a los 30,000, sí, ¿verdad? Detenidos. Sí, van 28 sí, y medio. Sí, pero ya estamos llegando a los 30,000, digamos, criminales. Es que es increíble decir la cantidad. 30,000 no es una cosa sencilla. Imagínense cuántos años estos tipos han estado libres cometiendo crímenes. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, maté y no me pasó nada, porque primero ya tengo comprado el sistema de justicia, ya tengo al juez que me va a dejar libre, ya tengo el abogado que me va a defender. Entonces, la población buena estaba indefensa, y por eso es que la población obviamente estaba en una situación crítica en donde ya no tenía ninguna esperanza. Por eso es que la población hizo un cambio total en la historia política de El Salvador. El presidente Nayib Bukele va a cumplir ya 3 años, y por primera vez la población está viendo los cambios que esperó por tantos años, por tanto tiempo. Se aburrió de esperar que el Estado actuara en el tema de seguridad, que actuara en el tema de salud, que actuara en el tema de educación. Hoy están viendo estos cambios. Tenemos el tuit del director de centros penales, que cabecillas y colaboradores de grupos terroristas siguen siendo capturados cada día por elementos de la PNC y la Fuerza Armada. En esta guerra contra las pandillas ya son más de 28,000 los arrestados que deberán pagar por sus delitos. A ver si producción hace la labor ahí de subir la fotografía. Y ahí no, como dicen los jóvenes hoy, ahí no hay pierde, ¿verdad? Es decir, pero insisto, para cerrar este tema, diputado Urbina, hay una especie de campaña, estrategia o lo que quiera por parte de la oposición, de los voceros, de los errores que se están cometiendo, magnificarlos, y que hay muchas madres que están viendo cómo sus hijos son maltratados, violando sus derechos humanos. ¿Qué lectura hace usted de esto y qué podría decirle a los salvadoreños? Primero hay que decir que las madres de familias, la inmensa mayoría está ahora más tranquila, más contenta, envía a la escuela con más seguridad a sus hijos, sabiendo que están protegidos por el Estado, que pueden hacer el trabajo en sus pequeños negocios, en sus comercios, y que los criminales ya no las van a extorsionar. La población salvadoreña está agradecida con las medidas que está haciendo el gobierno. Inevitablemente sacar 28,000, bueno, casi 29,000. 28,300 según el último. Sí, imagínate. Sacar 28,300 criminales de las calles es un alivio para un país que se mantuvo a la cabeza como el país más violento hace pocos años. Hace 5 años, El Salvador era el país más violento de América Latina. Sí. El país más inseguro. De ahí venimos. Esto es reciente. Estamos hablando de hace poco tiempo. El dolor que ha sufrido el pueblo salvadoreño son décadas y décadas. Y hasta el fin están viendo una luz. Están viendo esperanza. Están viendo la tranquilidad y la paz que esperaron por mucho tiempo. Por lo tanto, estas medidas van a continuar. Las madres de familia, los padres de familia, avalan las medidas que hace el gobierno para protegerlos. Por supuesto que no son medidas fáciles. Es que para enfrentar a los criminales hay que hacerlo con toda la fuerza de la ley. Y en el tuit que tú ponías del director de centros penales, en el cierre hay una frase importante: van a pagar por sus delitos. Y quiero decirles que ahora el Estado sí funciona. Sí funciona la policía, sí funciona la fiscalía, sí funciona la Corte Suprema de Justicia. Hoy los criminales no van a quedar sueltos, no van a quedar libres como en el pasado, que mataban, volvían a matar, los detenían, los dejaban libres, volvían a matar, los detenían, los dejaban libres, volvían a matar. Ese ciclo perverso de crimen se está cortando de una vez para siempre. Muy bien, producción, ayúdeme con el apoyo número 11, y es que con el análisis que estamos haciendo aquí con el diputado José Urbina, circuló en redes sociales un material donde, bueno, quedó súper claro de la tregua que estableció Mauricio Funes o el gobierno de Mauricio Funes con las pandillas. Dice Óscar Ortiz que el FMLN nunca negoció con pandillas, pero lo interesante del material
es que creo que se ve a Raúl Mijango cuando se establecieron aquellos 10 municipios santuarios, ¿verdad? O de paz le llamaban ellos, que de paso ahí va mi municipio natal, Zacatecoluca, que se vio muy golpeado, ¿verdad? Pero ahí está Óscar Ortiz de testigo y dice que no hay tregua, y esa era literalmente una tregua. Veamos este material que es muy, muy interesante. No hay tregua. Contra el crimen y la extorsión no puede haber tregua. De ningún tipo. De ningún tipo. Producto de la tregua entre pandillas son los llamados municipios santuarios o zonas de paz. Santa Tecla es uno de los 4 municipios anunciados por los líderes de las pandillas semanas atrás. Y este jueves 24 firmaron un convenio en el que, según dijeron ellos mismos, se comprometen a hacer su mejor esfuerzo por reducir los hechos delictivos. Estuvo presente el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, el obispo castrense Fabio Colindres, el pastor Carlos Navas, Douglas Moreno, Raúl Mijango y el ministro de Seguridad David Munguía Payés. Estos 2 últimos coincidieron en que para obtener resultados se necesita el compromiso de todos los actores sociales del país. Es importante hoy en esta era de comunicación cómo esas cosas se pueden recordar y actualizar y mostrar, ¿verdad, diputado? Sí, bueno, esto es una reflexión que hay que hacer importante. Por 2 razones se puede hacer una tregua. Usted hace una tregua con un enemigo porque no lo puede vencer, porque ya midió sus fuerzas y se da cuenta que no lo puede vencer. Y la otra razón por la que usted hace tregua es porque se quiere aliar con el enemigo. De eso venimos. Arena y FMLN, como ya no era capaz de vencer a ese enemigo que ellos mismos habían alimentado y habían dejado crecer, a las pandillas, entonces lo más fácil fue aliarse con ellos, hacer un pacto, una tregua y darles todo tipo de privilegios. Imagínense qué Estado más fallido, más incapaz de proteger a la población salvadoreña. Proteger a los criminales dándoles privilegios. Porque ¿qué significó esa tregua? Significó darle dinero a ellos. Significó darle la llave de las cárceles para que quedaran libres. Significó darles todo tipo de prebendas para que los criminales estuvieran bien, mientras la población buena estaba mal. De eso venimos. Cuando una autoridad de gobierno que tiene la responsabilidad de proteger al pueblo salvadoreño, en lugar de hacer eso, lo que hace es pactar con el diablo, pactar con los criminales, porque usted ha visto cuántos altares satánicos tienen estos criminales. Con ellos pactaron. Obviamente, el pueblo detesta y nunca debemos olvidar de dónde venimos. No debemos olvidar que ellos hicieron el pacto de sangre sacrificando vidas del pueblo salvadoreño, porque además, Medardo, sí, a pesar de que ellos lo nieguen ahí, que además estaban presentes en la foto, nos dimos cuenta por noticias que incluso negociaban con ellos cuántas muertes iban a haber diariamente. Es algo realmente criminal, totalmente repudiable, abominable. De ese pasado oscuro venimos saliendo como población salvadoreña. Por eso, cuando ellos opinan que están a favor del pueblo salvadoreño, les debería dar vergüenza. Ellos deberían de estar pagando estos crímenes, porque avalaron, fueron cómplices de estos terroristas. Y obviamente es el pueblo salvadoreño el árbitro de la historia y es el que los ha juzgado duramente en las urnas. Y la actitud que llevan es al despeñadero, porque estos políticos todavía no han entendido que el pueblo salvadoreño ya no les cree y lo que quiere es la paz, pero una verdadera paz que se consigue sacando a estos criminales del territorio y dando oportunidades para que el pueblo salvadoreño pueda seguir adelante. Entonces, bueno, si la ministra de Turismo nos dice que hay un aumento en la visita de turistas, sí, ¿esto qué significa? Que hay un impacto positivo, que por mucho que ellos quieran seguir vendiendo la imagen de El Salvador como un país que está en conflicto, en realidad El Salvador lo que está ocurriendo es que se está sanando, no es un país en conflicto, es un país en sanación, un país que se está liberando de estas plagas, es un país que está buscando caminar hacia el futuro.
ver un horizonte de prosperidad y de bienestar para todos. Hacia ahí vamos. Eso es el resultado de estos 3 años de trabajo valiente, y hay que decirlo, Medardo, tenemos un año como nueva Asamblea Legislativa. Eso significa que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha tenido una operatividad del Estado plena, absoluta, en solamente un año, porque los anteriores 2 años tuvo que enfrentar la vieja Asamblea, que no le permitió hacer todos estos cambios para que el pueblo ahora tuviera más seguridad. Diputado, para cerrar este tema, ¿los votos de la bancada CIAN están listos para la prórroga del régimen? Nosotros estamos listos, haremos lo necesario, daremos nuestros votos, si es necesario una nueva extensión de tiempo para seguir protegiendo al pueblo salvadoreño. Sabemos muy bien que ellos le apuestan a algo que dijo el diputado Numan Salgado. Muy acertada la reflexión que él hizo. Numan dijo que ellos están haciendo cálculos electorales con estos criminales. Sí. Entonces ellos están más o menos calculando cuántos votos pueden sacar con las pandillas en las siguientes elecciones. Y por eso es que todos los discursos que ellos disparan ahí en la Asamblea tienen que ver con ese pensamiento egoísta electorero, pensando en cómo proteger su caudal de votos con los criminales para el 2024. A eso se han reducido. Pero bueno, nosotros vamos a seguir como nueva Asamblea acompañando el trabajo del Gabinete de Seguridad, todo lo que sea necesario, nuevos recursos, extensión del régimen de excepción, las medidas necesarias para que el país sane de una vez para siempre, porque hay que decirlo, no hay que detenerlos. Este es el momento de no darles espacio, de no permitirles que se reestructuren ni que se recuperen. Hay que llegar hasta el final y limpiar completamente nuestro territorio de estas, de estos criminales que tanto duelo, que tanto daño han causado en la población. Muy bien, amplio y profundo este tema que es fundamental, el de la seguridad en el país, ¿no? Y de los niveles de tranquilidad que se respira y se siente. Pero hay otro tema que ha sido exitoso desde la administración del presidente Bukele con el apoyo de los diputados de la Asamblea Legislativa, que es en el tema de salud. A un año, ¿qué evaluación hace, diputado Urbina, de los logros que se pudieron haber tenido desde el gobierno con el apoyo de la Asamblea Legislativa en el tema de salud? Bueno, yo te agradezco, Medardo, por esta pregunta, porque efectivamente, como diputado de la Comisión de Salud, puedo decirles con plena certeza que por primera vez hay una Asamblea Legislativa que ha puesto en el centro los intereses de los pacientes. Lo primero que hicimos hace un año cuando llegamos a la Asamblea, en la Comisión de Salud, fue mandar al archivo iniciativas de ley que habían ahí de Rodolfo Parker, de Norman Quijano y de otros diputados de los viejos partidos que solo querían enriquecer más a las mafias de la salud y querían siempre desproteger a los pacientes. Por ejemplo, habían iniciativas de reformas a la ley de medicamentos para liberar los precios de los medicamentos y que la población siguiera pagando las medicinas todavía más caras. De eso venimos, de hacer un cambio completo, y en esa Comisión de Salud nosotros la rescatamos y la hemos puesto al servicio de los pacientes, de la población más olvidada. Desde ahí hemos diseñado leyes que han cambiado completamente la historia del sistema de salud. Primero, dándole los recursos a todo el gabinete de salud. La ley Nacer con Cariño, que tiene más de 2 meses que entró en vigencia, una iniciativa de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, ha cambiado la historia de cómo los salvadoreños ahora vienen al mundo, de cómo vienen a la vida. Hoy las madres de familia en los hospitales tienen un espacio digno, de respeto, donde pueden estar acompañadas con su esposo, con su pareja, al momento de tener a su hijo, en una condición personalizada. Estamos dignificando el ciclo de atención del paciente desde el momento en que nace, todas las etapas y las fases que requiere de atención un paciente. Y obviamente, como nueva Asamblea, hemos aprobado leyes fundamentales como la ley de trasplante de tejidos, células y órganos humanos, que va a traer un cambio fundamental en aquella población que por mucho tiempo ha esperado un trasplante. Pero en general, si observamos todo el sistema de salud, se ha quitado toda esa estructura hospitalaria vieja que había, donde habían camas podridas, donde no habían medicinas, donde no había ni siquiera suficiente personal de salud.
Eso se está cambiando absolutamente, y en estos 3 años hemos visto un sistema público de salud dando saltos de calidad y acercándose al nivel de un sistema privado. Les voy a poner un ejemplo, en el manejo de la pandemia, que El Salvador es el modelo exitoso por excelencia en el marco de esta pandemia. El Salvador, se ha escrito mucho sobre lo que ha hecho el país para manejar la pandemia, reconocida por la misma Organización Mundial de la Salud. Para que tengan una idea, en este momento en el mundo, ni siquiera la mitad de la población mundial ha logrado vacunarse. Los países no han logrado conseguir la vacuna. Y El Salvador ya vacunó a la mayoría de su población. Nosotros pasamos rápidamente, fuimos de los primeros países en el mundo en alcanzar la meta de vacunación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de las Naciones Unidas. Un modelo exitoso de gestión donde hay solamente una fórmula, Medardo, y esto se llama voluntad, de pensar en la población, de poner en el centro de todas las acciones al humano. El presidente, ¿qué hizo? Le dio las indicaciones al Gabinete de Salud: miren, ustedes van a trabajar para que el sistema público sea incluso mejor que el privado. Dijo el presidente, ¿verdad? Claro, y esa fue la instrucción que le dio el gabinete, y por eso es que todas las obras en el sistema público, en el sistema en general, no solo de salud, tienen que ser de calidad. El presidente quiere lo mejor para el pueblo salvadoreño, quiere las mejores carreteras, quiere las mejores computadoras para los estudiantes, quiere la mejor medicina para los pacientes. Eso es lo que hemos visto en el sistema público de salud, un cambio radical, donde el modelo de negocio concentrado en pocas manos, entre más deteriorado estaba el sistema público de salud, más ganancia había en el sector privado. Y por eso es que los voceros, sobre todo el Colegio Médico, se han molestado mucho y no quieren que el sistema público de salud avance, porque ellos saben que es un negocio que ellos van perdiendo. ¿Por qué razón? Es algo bien sencillo. Miren, cada vez que en el sistema público de salud se compra un nuevo equipo de rayos X, estas familias ya no van a tener que ir a un centro privado a pagar por una radiografía, porque ya el sistema público de salud les va a poder dar esta atención. El sistema público de salud estaba en completo abandono. Para que tengan una idea, éramos el país con el peor sistema de salud de América Latina cuando el presidente de la República se sentó en la silla presidencial el 1 de junio de 2019. ¿Y cómo hicimos para atender y combatir la pandemia con ese sistema público que nos dejaron? Bueno, tomar decisiones valientes y hacer cambios profundos en el sistema público de salud. Y lo primero fue cambiar la idea que había de que en el sistema eran islas y que los hospitales trabajaban de manera aislada. Es más, todo el sistema estaba disperso, fragmentado, aislado, incomunicado. Lo primero que hizo el gobierno fue: vamos a crear un sistema verdaderamente integrado, donde todos colaboren, donde todos participen, donde los medicamentos circulen. ¿Por qué razón había tanto vencimiento de medicamentos? Solo en el gobierno del FMLN se vencieron más de 20 toneladas de medicinas. Óigalo bien, más de 20 toneladas de medicinas se vencieron en los gobiernos del FMLN. Y en los gobiernos de Arena enterraron más de 300 toneladas de medicina. Todo un negocio absoluto para unas farmacéuticas, para unas droguerías, y sabemos muy bien que el gran negociador de la medicina, de la salud en el país, fue Alfredo Cristiani. ¿Y tal está, dice? Pues sí, anda huyendo ahora, pero de eso nos venimos librando, de todos esos mercaderes de la salud que nunca les importó el pueblo salvadoreño. Si hay exministros de salud que tienen procesos judiciales por robarse el dinero público, el dinero que tenía que hacer para los pacientes se lo robaban. Eso es lo que se está cambiando, Medardo. Para que un sistema público de salud funcione se necesitan diferentes condiciones. La primera es que haya una infraestructura moderna, y ese cambio lo estamos viendo. Sí. Un sistema moderno en el sistema público, un cambio absoluto en todos los hospitales. Los quirófanos donde se hacían las cirugías, esos quirófanos estaban contaminados con hongos, con bacterias. ¿Qué significa eso? Que cuando operaban a un paciente en el quirófano del Hospital San Bartolo, para poner un solo ejemplo, esta persona se exponía a ser contagiado con bacterias en el proceso de la cirugía, y después salían personas mucho más complicadas de la salud. Todos los quirófanos se han hecho nuevos,
Los equipos obsoletos médicos se han cambiado y se han hecho nuevos. Se han contratado nuevo personal de salud. Es un cambio absoluto. Por primera vez en la historia del sistema público de salud se está enviando medicinas a más de 40,000 salvadoreños, adultos mayores que padecen de una enfermedad crónica y están llevando la medicina hasta su casa. Esto es un cambio, esto es poner el sistema de salud en función de la gente, de los más necesitados. Nuevas carreras de medicina, nuevas especialidades de medicina. Éramos el país con menos especialidades médicas. Y este es un pensamiento perverso. ¿Por qué cree usted que El Salvador no tenía nuevas especialidades médicas? Bueno, porque el negocio estaba en pocas manos en el sector privado y no querían abrirse, no querían que hubiesen nuevos especialistas. ¿Sabe que en este momento El Salvador tiene 10 nuevas especialidades médicas? Eso es muy bueno. Se me acaba el tiempo, diputado, sí, ha sido pero bueno, muy amplio. Sí, no, definitivamente siempre quedan temas por conversar, pero decirte como salvadoreño, estoy muy contento de que tengamos al mejor presidente, el presidente mejor evaluado de nuestra historia, el presidente que encabeza todas las preferencias de opinión cuando se compara con otros presidentes, y los hechos son los que hablan por él, son los resultados. Quiero agradecerle. Gracias. Gracias, José. Producción, el material último es que debo de agradecerle a Silvia, creo que se llama, que me envía ese material que es muy interesante sobre las elecciones internas en Arena, que es bien interesante. Es viernes, ¿no? Entonces son simpatiquísimos, me encantó. Dice, solo quedan 4 días a los pocos simpatizantes que les ha quedado el partido de Arena para que decidan por quién votar. Es mala, Silvia. ¿Quién ganará? Opción 1, opción 2 y 3. Bien, pero que es así lo toma el salvadoreño, ¿verdad? Una Arena que se está disolviendo, ¿verdad? Muy bien, gracias por su sintonía. Lo veo el próximo lunes a las 6:30 de la mañana aquí en TVO Canal 23. Muchas gracias. Bendiciones.